En esta clase vamos a aprender sobre subconsultas o subqueries. La subconsulta se refiere cuando, por ejemplo, yo tengo un query y dentro de mi query yo tengo otro query. Las subconsultas las podemos utilizar en los queries insert, update, delete o select y podemos tener un query con muchos subqueries en él. Tenemos dos categorías generales de lo que serían las subconsultas. Tenemos las subconsultas que nos devuelven exactamente un valor puntual, o las subconsultas que nos devuelven como muchas filas de valores. Veamos acá este ejemplo. Ya habíamos aprendido que el operador in nos sirve para filtrar o para validar que un campo está contenido en una lista de valores. Y una lista de valores puede ser una lista como definida que yo la escribo o la puedo generar de forma dinámica por medio de una subconsulta. Acá yo voy a escribir un select, voy a seleccionar el actor ID de la tabla film actor y yo solo quiero filtrar los actores que tengan mayor o igual a 40 películas. Si yo ejecuto este query, yo tengo 3 actores que han realizado más de 40 películas. Entonces yo quiero mostrar esos 3 actores y eso es lo que yo voy a decir, actor ID in en este resultado, en estos 3 listas de actores. Entonces estos son los 3 actores que han realizado más de 40 películas. Este es un ejemplo de una subconsulta que genera muchas filas. Ahora veamos un ejemplo de una subconsulta que genera exactamente un valor. Acá voy a seleccionar la longitud máxima o la duración máxima de una película. Entonces la película más larga que tenemos dura 185 minutos. Entonces yo quiero seleccionar de mi tabla de películas las que tengan longitud igual a ese número, a 185. Entonces en lugar de escribir yo acá el 185, me va a generar este resultado. Tengo estas películas que duran exactamente 185, pero en lugar de eso, mejor como de forma dinámica, que venga del resultado de esta subconsulta. Porque ¿qué pasa si con el tiempo yo estoy agregando más películas? Y puede llegar a darse que ya la película más larga no sea 185, sea 200 minutos. Entonces, si yo pusiera acá el 185 quemado, ya no me va a dar las películas que duran más. Y veamos que acá, como esta subconsulta me arroja exactamente un valor, entonces no utilizo el link, puedo utilizar el igual y funciona. Igual estas subconsultas que agregan un solo valor las podemos poner acá como que si fuera un campo más en la lista de campos que van en el select. Y acá pues le ponemos un alias. Entonces yo voy a seleccionar todos estos campos de la tabla film y además como que a la par yo quiero mostrar la duración máxima de las películas. Entonces si yo ejecuto, aquí voy a ver toda la lista de todas las películas y a la par yo quiero ver como que, ok, esta película dura 117 minutos y la película más larga dura 185. Entonces incluso yo podría, por ejemplo, restar la longitud de esta película y de la más larga y poder saber cuántos minutos de diferencia hay entre una y otra. Algo que también podemos hacer es que, por ejemplo, acá yo estoy leyendo, ok, todas las columnas de la tabla film y le pongo un alias F. Y en mi cláusula where es donde yo tengo la subconsulta, pero en lugar de traerme la duración máxima como general de la tabla film, yo solo me voy a traer la duración máxima de las películas que coincidan con la cantidad de veces que se ha rentado esa película. Entonces yo voy a filtrar los resultados de la tabla film de mi subconsulta basado en condiciones o en campos que tengo en la tabla general que estoy utilizando. Entonces acá me apoyo del alias para poder hacer como que la distinción. Este es el campo de esta tabla y este es el campo de esta otra tabla. Entonces vamos a ejecutar acá. Acá estos resultados entonces ya no son los mismos que teníamos en nuestro query anterior, que era este. Acá tengo 10 resultados y acá tengo 12 y eso es porque esta tabla o los datos de esta tabla están siendo afectados por lo que yo tengo acá. Las subconsultas también las podemos utilizar como tablas derivadas. ¿Eso qué significa? Que el resultado de una subconsulta puede ser tratado como que si fuera una tabla. Veamos que si yo selecciono acá el actor ID y cuántas películas ha hecho ese actor, acá tengo la lista de actores y las películas que ha hecho. Entonces, en lugar de tratar ese resultado como un resultado puntual o como utilizarlo en el where o en la lista de campos, esto lo voy a tratar como que si fuera una tabla más. Entonces yo voy a unir la tabla actor. Luego voy a hacer inner join con el resultado de todo este query, o sea, todo este query yo lo voy a tratar como que si fuera una tabla más. Le pongo un alias, entonces ya el inner join es como el inner join que ya aprendimos en las clases anteriores y si yo ejecuto esto, entonces ya tengo la lista de actores y el total de películas que ha hecho cada uno de esos actores y acá ya le puedo igual a poner como condiciones en el web. Y acá ya me trae los actores que han hecho más de 40 películas.
Dijimos que un query puede tener muchos subqueries. Entonces veamos que acá yo voy a filtrar los ID de las películas, voy a hacer inner join y yo solo quiero las películas que la categoría de la película empiezan con la letra D. Vamos a ejecutar este query y estas son las películas que coinciden que su categoría empieza con la letra D. Luego entonces yo quiero filtrar de la tabla películas los film ID que estén en esta lista y quiero la longitud máxima. Entonces tengo este resultado puntual que es 183 y entonces yo ahora quiero filtrar de la tabla film esa longitud. O si no quiero las películas con la categoría de la tabla con la letra D, busquemos otra letra y tengo otro resultado diferente. Incluso acá podría tener otra subconsulta que sea como que me genere un valor puntual y mostrarlo. Podemos tener n subconsultas. También podemos utilizar el resultado de las subconsultas para insertar datos. Entonces yo voy a insertar en la tabla staff, escribo insert into staff, el nombre de la tabla, la lista de campos que quiero insertar y luego en values, entonces acá en lugar de escribir un valor puntual yo voy a escribir el resultado de una subconsulta. Hay que tener en cuenta que el resultado de esta consulta, por la forma en que yo estoy escribiendo el query, tiene que ser una subconsulta que me retorne exactamente un valor y no una lista de valores, porque si no esto me daría error. Entonces si yo filtro acá los datos de la tabla customer, que el store ID es 1 y el address ID es igual a 100, vamos a ejecutar acá y esto me da el first name de esa persona. Entonces yo selecciono el first name, el last name, luego le voy a asignar el valor 100, el valor 1 al store ID, luego que esté activo y el username. Y voy a ejecutar este query y ya inserté ese valor. Si yo hago un select de la tabla staff, aquí puedo ver el dato que acabo de insertar y entonces acá el first name se copió de lo que estaba en la tabla de customer. También podemos utilizar las subconsultas en un update. Entonces acá igual voy a actualizar la tabla staff, lo voy a poner como inactivo y voy a decir que el staff ID sea el máximo número de staff ID que se acaba de insertar. Entonces yo acabo de insertar el 19 y eso es lo que voy a poner como inactivo. Entonces hagamos nuevamente select y el campo activo está como falso. Y por último podemos utilizar las subconsultas en la cláusula delete. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a eliminar de la tabla staff a la persona que tenga como el ID máximo o el staff ID máximo. Entonces ejecutemos, verifiquemos la tabla staff. Al parecer sí se eliminó.